noche en el nombre de Jesús te damos gracias porque nos das esta oportunidad, Señor, este privilegio de poder estar aquí en tu casa. Gracias por la escritura, por la palabra tuya, Señor, que podemos tener, leer, escudriñar y ser bendecidos y crecer, Señor, no solo en conocimiento, sino también, Dios, en nuestra vida práctica, crecer, conocerte cada día más y hacer las cosas como tú quieres que las hagamos. Padre, en esta noche nos ponemos en tus manos, que sea tu Espíritu hablando a nuestras vidas, ministra los corazones que necesitan hoy escuchar esta palabra y guíame, Señor, pon las palabras tuyas en mi vida, en mi boca y pueda fluir tu palabra con libertad. Bendice a mis hermanos que están aquí presentes, los que están a la distancia, los que se están conectando, los que van a oír esta palabra, Señor, grabada. Bendícelos, Padre. Yo te pido una bendición sobre sus vidas. Todo te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Pues vamos a leer, hermanos, como les comento, gracias al Señor. Hemos terminado el capítulo 4 de Santiago y le damos gracias a Dios porque ha habido riquezas muy preciosas que nos ha dejado estos capítulos de Santiago, que si son puestos en práctica estos consejos, hermano, por cada creyente, pues cada uno de nosotros vamos a tener asegurada una vida cristiana de calidad. Así que espero que los estemos poniendo y llevando a la práctica. Pero hoy vamos a entrar al capítulo 5, el último capítulo de Santiago. Ya vamos a terminar esta carta y, como les digo, vamos a poner en práctica estos consejos de la Escritura. Y pues vamos a leer, hoy vamos a ver, primeramente Dios nos permita, Santiago 5 del 1 al 6. Amén. Dice la Escritura: vamos ahora, ricos, llorad y aullad por las miserias que os vendrán. Vuestras riquezas están podridas y vuestras ropas están comidas de polilla. Vuestro oro y plata están enmohecidos, y su moho testificará contra vosotros, y devorará del todo vuestras carnes como fuego. Habéis acumulado tesoros para los días postreros. He aquí, clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no les ha sido pagado por vosotros. Y los clamores de los que habían cegado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. Habéis vivido en deleite sobre la tierra y sido disolutos. Habéis engordado vuestros corazones como en el día de matanza. Habéis condenado y dado muerte al justo, y él no os hace resistencia. Y pues vamos a ver este capítulo y vamos a empezar con ese versículo número 1. Y este versículo, hermanos, es un versículo bastante directo que está hablando Santiago. Es duro, este versículo es punzante, es sin rodeos, sin querer quedar bien con nadie, porque Santiago, hermanos, como es su estilo, cuando va a hacer una denuncia, cuando va a hablar algo, él lo habla directo, va directo con todo, como decimos, y lo pone en el lugar más alto para que todos lo puedan ver, escuchar. Así que es bastante fuerte este primer versículo y nos sorprende mucho porque Santiago ya dejó a esos maestros que se habían llamado a sí mismos como maestros por ministerio. Los ha dejado a un lado y nos sorprende porque sale Santiago del ámbito eclesiástico y sale y hace declaraciones, hermanos, que tienen que ver con toda la tierra, conflictos mundiales que se están viendo, y es algo sorprendente que Santiago esté tocando estos puntos, estos temas, y hoy usted lo vamos a ir estudiando y se va a dar cuenta por qué le estoy comentando esto. Entonces, vemos aquí en el primer versículo que con esta declaración, con pocas palabras, hermanos, pero está dando una sentencia, un juicio, Santiago, para un grupo de personas
llamados los ricos, que ahorita vamos a ver a quiénes se refiere Santiago. Así que, hermano, estemos muy atentos a estos versículos desde un principio para poder entender todos estos 6 versículos bastante especiales, estos 6 versículos. Y miren, me gustaría, si alguien tiene o puede, tanto presentes como los que están ahorita en línea, si pueden leer en la versión 1909, que me gusta comparar, 1909, 1960 de la Reina Valera, la versión 1909, viene nuevamente una expresión que yo quiero que veamos, como lo vimos en la predicación pasada del capítulo 4, viene por segunda vez una expresión ahí, en este versículo 1, por segunda vez se utiliza Santiago esta expresión. Y mire, en la 1909, el versículo 1 dice: Ea, ya ahora, oh ricos, llorad aullando por vuestras miserias que os vendrán. ¿Cuál es la expresión que vimos y que esta es la segunda vez que se menciona en la carta de Santiago? Comienza con esa expresión, ea. Y la habíamos visto en el capítulo 4 cuando Santiago les dice ahí en el versículo 13: vamos ahora los que decís. Y en la 1909 dice: ea, los que decís hoy y mañana. ¿Recuerdan que esta expresión era usada para señalar algo decidido? Que se había tomado la decisión. Estos hombres habían dicho: hoy y mañana tomamos la decisión que vamos a ir a hacer sin tomar en cuenta a Dios y vamos a ser muy bendecidos. Pero aquí en este versículo 1 de Santiago 5, capítulo 5, se vuelve a usar por segunda vez la expresión ea, que, hermanos, pues toda expresión ha sido usada por el Espíritu Santo en la Escritura, así que pues tenemos que ver su significado. Y este ea, hermano, recuerda, es una expresión para señalar que algo está decidido, es una resolución de la voluntad, que en este caso, en el versículo 1, es una resolución tomada por Dios. Ea, ahora los ricos, dice este versículo 1, llorad aullando por vuestras miserias que os vendrán. O sea, Dios, a través de este siervo Santiago, hermanos, les está diciendo: eso, señores ricos, eso va a pasar con sus riquezas, con sus personas. Es cosa decidida, establecida. Fíjense qué tremendo. Algo que Dios ha dicho, hermano, y que va a suceder, porque está decidido. Ese ea es esa expresión. Entonces está estableciendo un juicio, está estableciendo una sentencia para este grupo, que ahorita vamos a ver a qué se refiere. Así que, hermanos, es muy importante esta expresión, porque es una decisión de un juicio que van a recibir este grupo de personas por parte de Dios, porque han hecho por años, por décadas, mucho daño, cientos, siglos podríamos decir, y ahorita van a saber por qué. Pero estos grupos de personas que han dañado tanto a la clase social conocida como los obreros. Y ahorita vamos a ir estudiando cada versículo, pero vea, hermano, como si Dios lo dijo, es algo que va a suceder. No hay salida, no hay escapatoria. Dice ea, es algo decidido que va a pasar. Ahora, esta sentencia es para ricos, para los ricos. Ahora, ¿ser rico es un pecado, hermano? ¿Ser rico es un agravio a Dios? ¿Usted qué piensa? Hermanos que están aquí, hermanos que están ahorita conectados.
Pues no es pecado. La Biblia habla de que el hombre debe ser prosperado, que Dios es el que les da las fuerzas para hacer la riqueza. O sea, la Biblia habla de las riquezas. Entonces, no es un agravio a Dios ser rico, no es un pecado ser rico. Entonces, ¿por qué Santiago sentencia tan duro en este caso a los ricos? ¿A qué clase de ricos está hablando Santiago? Entonces, tenemos que ver esto. No es pecado ser rico, tener riquezas, sino cómo las hemos obtenido y qué es lo que se está haciendo con ellas. ¿Son más importantes las riquezas que Dios? ¿Tienes amor al dinero? Como dice la Biblia, que pues el amor al dinero es la raíz de todos los pecados. Entonces, ¿de qué ricos está hablando aquí? Vamos a ir ahí a la escritura cuando dice, he allá ahora, oh ricos. Ahí ese rico, en el griego, hermanos, significa los que están llenos de riquezas. Llenos de riquezas, llenos de posesiones. Pero el griego tiene aún más que decirnos. Porque podríamos decir, no, pues hay muchos ricos que tienen muchas posesiones, que tienen muchas riquezas. Pero el griego nos da todavía una idea todavía más gráfica. Y nos dice el griego que estos ricos se refiere a esas personas que tienen riquezas y posesiones. Fíjese bien en esto, producto de legados y títulos. Ahorita vamos a ver qué es eso. Entonces, ¿a qué ricos está haciendo referencia Santiago? A los que están llenos de riqueza, llenos de posesiones. O sea, no tienen un carrito, una mansión, no. Están llenos de riquezas, llenos de posesiones. Pero aparte, la idea que nos da el griego es que esas riquezas y esas posesiones han sido producto de legados, ¿sí? No de legados, legados y títulos. Y cuando hablamos de legados, pues son riquezas que han pasado de generación a generación, de padres a hijos, mande, como herencias, ¿sí? Entonces, eso nos hace referencia a los clanes familiares históricos, ricos históricos, ¿sí? Que juegan estos ricos un papel muy importante, hermanos, en el dominio y el rumbo, fíjese bien, de las naciones. No es ciencia ficción, no es de película o una noticia falsa, no, hay ricos que mueven a las naciones y son familias en la tierra, los cuales tienen el dominio de todas las riquezas a nivel mundial. Fíjese cómo lo que nos habla la escritura, espero vaya captando todas estas ideas porque es muy importante. Entonces, son personas que tienen un papel muy importante, hermanos. Y estas personas, por ese control en lo económico, hermanos, ellos llegan a normar los criterios de los gobernantes de las naciones. Ahorita hay países soberanos, pero endeudados con esos préstamos y tienen que hacer lo que se les dice. Es un tienen que hacer. Entonces, fíjese cómo a lo que Santiago está haciendo referencia aquí en la escritura. Así que entonces la palabra de Dios nos ha hablado, hermanos, de esta clase de ricos. No se refiere a cualquier rico, no. Son esta clase de ricos a la que está haciendo referencia Santiago. Porque ya hemos hablado de que no es malo la riqueza.
no es malo el tener economía, no es malo. Entonces, por eso estamos hablando a qué clase de ricos se refiere la Escritura. Amén. ¿Sí vamos bien hasta aquí, hasta este punto? Ok. Bueno, estamos ahí en el capítulo 5 de Santiago, versículo 1. Entonces ya vimos aquí en Santiago 5:1 que esta sentencia y este juicio es algo decidido de parte de Dios para los ricos. Y ya vimos a qué clase de ricos. Ya vimos que no es pecado tener riquezas, que Dios ha dado y da la gracia, la sabiduría al hombre para hacerlas. Hay un texto que quería leer antes de pasar al otro punto. Fíjese lo que dice 1 Timoteo 6:17. 1 Timoteo capítulo 6. Versículos 17 al 19. Fíjese la palabra de Dios. Aquí Pablo no condena a estas personas porque tienen dinero, no. Tampoco les ordena que se deshagan de sus riquezas. Pero mire lo que sí les dice. Versículo 17 dice: a los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas. Eso es lo que Dios no quiere, que pongan su esperanza en su economía, en sus riquezas, porque es muy fácil cuando se tiene dinero, pues confiar en el dinero, en esas riquezas. Pero dice Dios, no pongan su esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. O sea, Dios quiere que disfrutes, hermano. Dios quiere que esas personas que son ricos, que tienen riquezas, las disfruten. Pero fíjense ¿qué deben hacer con esas riquezas? Versículo 18. Que hagan bien, que sean ricos ¿en qué? En buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna. ¿Qué es lo que Dios quiere? Sí, que disfrute sus riquezas, pero que no se desatienda de la gente que lo rodea, que no se desatienda las necesidades de otras personas, sino que sean dadivosos, generosos con el necesitado. Y esas personas que tienen riquezas pueden hacer proyectos a lo mejor para proveer trabajo, no nada más dar el dinero, sino a lo mejor pues tener proyectos para que puedan tener trabajo las personas que no cuentan con recursos económicos. Ok, entonces este versículo quería que lo leyéramos para que usted se dé cuenta que Dios no está en contra de las riquezas, que aquí en Santiago 5:1 se está haciendo referencia a un grupo específico de ricos, ¿sí? 5:1 de Santiago. Dice, vamos a leerlo nuevamente. 5:1 dice: vamos ahora ricos. Ya hablamos a qué ricos se refiere, ¿verdad? A ciertas familias que dominan la tierra en la economía. Luego dice: llorad y aullad por las miserias que os vendrán. Pero en la versión 1909 dice la escritura: llorad aullando. Fíjese cómo describe ese llanto que van a tener estos ricos, estos hombres, que va a venir un juicio de Dios sobre ellos porque han hecho mucho daño. Han hecho mucho daño a la humanidad, hermanos. Han quitado el pan de muchas familias. Y ahorita vamos a ir viendo en los demás versículos. Pero les dice: llorad aullando. Describe con esta frase cómo es ese llanto. Aullando.
Y en el griego significa, aquí la palabra aullar, significa lancen alaridos. Lancen alaridos. Por la pena muy profunda que van a estar sintiendo, por el miedo, por el dolor. ¿Por qué? Porque ellos van a probar lo que es la miseria, hermanos. Y la Escritura dice: llorad aullando por las miserias que vendrán. Ese es el juicio que Dios está preparado para ellos. Recuerden esa palabra ea, que significa está decidido por la voluntad de Dios, está decidido por Dios para esos ricos, no para los ricos, para esa clase de ricos que estamos hablando y que ya expliqué quiénes son. Y Dios les dice: llorad aullando. ¿Han escuchado un aullido? ¿Qué animales son los que aullan? Los lobos. Bueno, imagínese el llorar aullando. ¿Cómo será ese llorar tan profundo, hermanos, tan lastimero, por lo que están pasando esos ricos? Por el juicio. Van a ser llevados a una miseria, hermanos, tremenda. Nunca han sabido ellos lo que es pasar por eso. Pero ese es un juicio que va a venir sobre esta clase de ricos de parte de nuestro Dios. Entonces, ese es el versículo 1. Vamos a leer el versículo 2 y 3 de Santiago. Santiago 5, dice el versículo 2: vuestras riquezas están podridas y vuestras ropas están comidas de polilla. Vuestro oro y plata están enmohecidos, y su moho testificará contra vosotros y devorará del todo vuestras carnes como fuego. Habéis acumulado tesoros para los días postreros. Este versículo 2, fíjese cómo menciona las riquezas que tenían, su ropa, su comida, su oro, su plata, y todo está mostrando Santiago cómo todo puede entrar en una descomposición, en una pérdida. Por eso en Timoteo decía que son inciertas las riquezas. Y aquí en el versículo 3, Santiago, hermanos, a esos ricos les está acusando. Aquí en el versículo 3, Santiago los está acusando a estos ricos. En la última frase del versículo 3, los está acusando de qué, hermanos? De haber acumulado tesoros, de la acumulación de tesoros para los días postreros. Esa es la acusación que está dando aquí Santiago para estos ricos, de cómo han acumulado todas esas riquezas y las han acumulado de una manera injusta, de una manera deshonesta, de una manera ilícita. Esa es la acusación que les está haciendo Santiago a estos ricos, de los que está hablando aquí en el capítulo 5. Y una frase que nos llama la atención es que los están acumulando estas riquezas, estos tesoros, para los días, dice, postreros. ¿A qué días se refiere este versículo, hermano? Son los días que anteceden a la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. O sea, ahorita ellos están, según la Escritura, ahorita esta clase de ricos están acumulando y acumulando más y más riquezas en este tiempo antes de que el Señor Jesucristo venga, hermanos, aquí a la tierra. A ese tiempo se refiere. Entonces, esta palabra que vemos aquí en la Escritura en Santiago 5:3, cuando dice habéis acumulado, esa palabra acumular en el griego, que es el idioma en el que se escribió el Nuevo Testamento,
Esta palabra acumular significa guardar, reservar en el griego. Guardar, reservar. Pero fíjese, también hay una implicación más que nos habla y que nos enseña la Escritura, de acuerdo a su idioma original. Dice que implica ser depósitos en lugares donde se guardan las inmensas riquezas de la tierra. Hacer depósitos de riquezas. Y si usted recuerda el versículo 1, cuando vimos esos ricos, en el griego nos hablaba de riquezas que se han tenido por legado, por generaciones. O sea, son familias ricas de la tierra que gobiernan a través de las riquezas y que gobiernan a nivel mundial, hermanos. Entonces, fíjese cómo ellos han acumulado, según la Escritura, y han hecho depósitos de esas riquezas. Anteriormente, si usted lee algo de la historia de los templos, sobre todo los templos griegos, resaltan 3 templos en los cuales se hacían depósitos de los hombres más ricos de la tierra, pero uno de ellos era el templo a Delfos, que era donde se hacían depósitos de esos grandes hombres que tenían mucha riqueza, y hacían sus depósitos para que les guardaran ese dinero, y aunque hubiera guerra o lo que pasara en esos momentos, no se tocaban esas riquezas para nada, ellos las conservaban. A ver, Natalia. Entonces, ¿usted sabe ahorita dónde guardan sus riquezas esas familias que sí tienen mucho dinero? Personas, inclusive ha habido emperadores, ha habido líderes, empresarios, dictadores que esconden su dinero, no nada más en bancos aquí locales de su país. Si han escuchado, hasta en las películas sale, ¿no? ¿En qué bancos? ¿Se acuerdan? ¿Mande? Suiza. Que es donde pues tienen sus cuentas que son casi anónimas. No se pueden rastrear de quién son ni nada por las leyes del país. Yo no sé mucho de eso, pero estuve leyendo algo acerca de esto porque por lo que habla la Biblia, o sea, esos ricos que acumulan sus riquezas, acumulan todas sus riquezas, ¿para qué? Para ellos tener, por si un día ya no hay oro, por si un día ya no hay eso, ellos guardan sus riquezas. Y estaba leyendo que hay hasta por las montañas que hay en Suiza, todo eso les ha facilitado el poder hacer bóvedas secretas para meter ahí todas sus riquezas. Y usted lo puede encontrar ahí, todos esos datos en internet. Y es algo increíble, hermanos, cómo estas personas que sí tienen el control de las naciones por causa del dinero, porque todas las naciones están endeudadas con estos préstamos internacionales que se hacen, y que a las naciones se les dicen qué hacer y qué no hacer. Son familias que gobiernan en la tierra. Entonces, por ejemplo, ahí en Suiza estaba yo leyendo que se lleva a cabo cada año el Foro Económico Mundial, que es el foro también conocido como Foro de Davos, que para muchos es el templo de Delfos de aquellos años ahora en nuestro tiempo. Porque ahí en esas reuniones, en esas asambleas, pues se reúnen líderes empresariales, políticos internacionales, grupos selectos, hermanos, que se juntan y se reúnen
y pues tratan todas las situaciones según de salud, de medio ambiente, según para ayudar a las naciones. Pero sí se ha criticado mucho estas reuniones por ejemplo, aquí lo que encontré dice que se ha criticado porque este Foro Económico Mundial y su reunión anual en Davos, dice, son criticados por el costo público de la seguridad, mientras que ha acumulado varios cientos de millones de francos suizos en reservas y no pagan impuestos federales, por la creación de una élite mundial rica sin vínculos con las sociedades más amplias. Se critican los procesos de tomas de decisiones, etcétera, etcétera. Entonces, hay una élite de personas muy ricas y es a las que se refiere Santiago, por lo que nos enseña el griego, que son familias y personas que a través de este poder económico mueven a las naciones para que hagan lo que pues ellos quieren a su favor, pero siempre trayendo una opresión sobre la humanidad, hermanos. Son poderes económicos que están encima del mundo, ahogando a las naciones. Fíjese cómo la Biblia habla de todo esto. Ahí viendo ya, yendo a cada uno de los versículos, cómo la palabra de Dios, hermanos, tiene para todo. Por eso Pablo habla ahí en 1 Timoteo capítulo 2, versículo 2, y nos dice que estemos orando por los que están en eminencia, por los reyes, por los gobernantes, para que Dios los ayude, para que les abra puertas, para que lleven pan a los que no tienen, porque cada vez va a estar más fuerte esta opresión, y viene de esta clase de ricos de la que nos está hablando aquí Santiago, hermanos. Amén. Entonces Santiago los está acusando de eso. Dice, habéis acumulado tesoros para los días postreros, y están acumulando más y más riquezas, pero oprimiendo, siendo opresores de las naciones, de los pueblos, de la gente. Y la gente está siendo grandemente afectada en su economía. Entonces, aquí vamos al versículo 4. En el versículo 4, Santiago lanza la acusación a favor de los obreros de todo el mundo. Mire lo que dice el versículo 4, dice, he aquí, clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no les ha sido pagado por vosotros, y los clamores de los que habían cegado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. Entonces Santiago lanza esta acusación contra esa clase de ricos que han ahogado a la sociedad, que han ahogado pues a las naciones, las han exprimido a través de de que te presto, pero está sujeto a mí. Y hacen las naciones lo que quieren. Estamos en una pandemia y pues van a hacer esto, van a poner esto, van a hacer esto, y lo tienen que hacer. Y ya todo esto viene aquí en la Escritura. Pero aquí Santiago está lanzando esta acusación de los ricos, pero a favor de los pobres, porque dice que clama el jornal de los obreros. Y es una figura retórica lo que está hablando aquí, porque el jornal, pues sabemos todos que es el pago, ¿verdad? Pago por los servicios, el salario del obrero. Y dice aquí esta figura que clama el jornal de los obreros, o sea, la clase obrera está clamando, es un clamor, hermanos, y que existe en nuestros días. Clama el jornal, o sea, están clamando esa clase social, los trabajadores, y ese clamor es semejante, nos dice la Escritura en el griego, ese clamor significa graznido, como de los cuervos.
No sé cuántos han escuchado ese ruido que hacen tan fuerte los cuervos. Bueno, pues ese grito de esas aves lo está comparando con ese clamor de los obreros que están clamando. ¿Por qué? Porque no les alcanza. Porque no les alcanza con el pago que se les está dando, porque no se les da el justo pago, porque se les engaña. Dice aquí la escritura en Santiago, dice: vuestras tierras, el cual por engaño no les ha sido pagado. O sea, están defraudando. Esta clase de ricos están defraudando a la clase trabajadora, a los obreros, los están defraudando, o sea, los engañan. El derecho que tienen ellos a su pago por lo que están haciendo, los engañan de diferentes maneras, pero no les dan lo que les corresponde. Y ahorita es un clamor que hay en muchas familias, en muchos trabajadores, hermanos, que no les alcanza, que no completan ni siquiera para lo más básico en la familia, para el pan. Por eso ahorita en estos tiempos muchas familias, muchas mesas en el mundo, hermanos, no tienen un pan que comer. Hay mucha escasez en muchas familias porque no les alcanza para proveer a su casa, en su familia, con los recursos que les están dando, no les alcanza, hermanos. Qué tremendo el Padre Nuestro y cuán importante es esa oración cuando dice: Padre nuestro que estás en los cielos, el pan nuestro de cada día, dándolo hoy. Cuando alguien clama a Dios, hermano, en medio de esta situación que se está viviendo y que es un conflicto a nivel mundial, no nada más es en un espacio de tierra, en una ciudad, en un país, sino que es un conflicto a nivel mundial que está pasando esto, el clamor del obrero. Pero tenemos Padre en el cielo que nos escucha, tenemos Padre en el cielo que obra justicia, hermanos. Yo sé que hay muchas gentes que han sido defraudadas, muchas gentes que han sido engañadas o que no se les está haciendo un pago justo. Pues vaya a Dios. Tenemos a nuestro Padre, y si es cierto, si es verdad lo que usted está pasando, Dios va a obrar a su favor y nos va a extender su mano y nos va a ayudar y nos va a sacar adelante, porque tenemos Padre en el cielo y Él tiene más que darnos que nosotros que pedirle, porque nuestro Padre es dueño de todas las cosas. Aun cuando estas personas se han adueñado de las riquezas, Dios sigue siendo el dueño de la tierra, hermanos, y de todo. Porque dice la escritura que de Jehová es la tierra y su plenitud. Así que Dios sigue siendo el dueño y señor de esta tierra y de todos los recursos. Cuando ahorita sí hay mucha necesidad, se están pasando escasez, todas estas crisis, pero cuando venga a reinar nuestro Señor Jesucristo, hermanos, esta tierra, nos enseña la Biblia, que esta tierra va a ser sanada, que el desierto va a florecer, que los ríos, los mares van a ser sanados, va a haber que comer, y es una gran bendición que el Señor venga a reinar, nuestro Señor Jesucristo, y va a ser justicia, y va a ser una justicia inmediata cuando venga el Señor Jesucristo, hermanos. Y entonces esta gente que le quitó el pan a los pueblos, hermanos, van a dar cuentas a Dios y van a llorar aullando, como dice la escritura, porque Dios hizo esta tierra, hermanos, habitable, con grandes recursos, con grandes bendiciones, que esos hombres, y están y hay datos de todo eso, cuando se han hecho proyectos para proveer agua a ciudades donde no la hay, proyectos tremendos, para que tengan agua a ciudades, naciones, y se han detenido, les han cortado
para que no tengan los recursos que necesitan. ¿Todo para qué? Para tener un control sobre la gente, pero van a dar cuentas a Dios, hermanos, de todo lo que han hecho estas personas con la tierra que le pertenece a Dios y con el hombre y la mujer, que dice la Escritura que hemos sido hechos a imagen y semejanza de nuestro Señor Jesús, de nuestro Padre. Amén. Entonces, aquí el versículo 4 pues nos habla de ese clamor del que han hecho los obreros por el engaño, porque no se les ha pagado lo justo. Pero fíjese, me llama mucho la atención cómo el versículo 4 termina diciendo que ha llegado a los oídos, y fíjese cómo se describe Dios, al Señor ¿qué? De los ejércitos. No nada más dice ese clamor ha llegado a Dios, sino que menciona aquí y nos dice que ha llegado ese clamor al Señor de los ejércitos. ¿Por qué, hermanos? Esta frase que viene aquí de Señor de los ejércitos, pues es una frase que se usaba mucho en el Antiguo Testamento, y es una frase que muestra el poder de Dios, pero también nos muestra, fíjese bien, los medios infinitamente numerosos que tiene para gobernar el mundo, para defender a sus seguidores y para castigar a los malvados. Cuando habla el Señor de los ejércitos, fíjese a quién ha llegado ese clamor. A Dios, hermano. Y Dios no es de los que se voltea y pues está pasando eso, ni modo. No, Dios, hermanos, está atento, Dios está obrando, y llegará el momento en que el Señor de los ejércitos, el que tiene todo el poder, todo el señorío, hermanos, Él va a defender esta causa y va a castigar a los malvados. Amén. Entonces, era una frase que quería que notáramos de cómo lo ha escuchado el Señor de los ejércitos. El versículo 5, aquí Santiago va a hablar una queja contra ellos y da la razón de por qué esa queja contra esos ricos. Da la razón en el versículo 5, dice: habéis vivido en deleites sobre la tierra. Estos ricos, hermanos, han dedicado su vida a vivir, dice la Escritura, aquí en la tierra, en deleites. Nada más en deleites. En el griego significa dan rienda suelta a una vida de lujos y de excesos. Como tienen todas las riquezas, dan rienda suelta a esa vida de lujos, de excesos, de libertinaje frente a la pobreza de la gente, frente a esas personas a las cuales les han quitado el pan. Y por eso dice aquí Santiago esa queja, porque han vivido en deleite. Ustedes viven en excesos, una vida de libertinaje. Luego dice: habéis vivido en deleite sobre la tierra y sido disolutos. Y eso de disolutos significa, hermanos, ser voluptuoso. Ser voluptuoso. Y eso de voluptuoso es una persona que busca los placeres que proporcionan los sentidos. Están entregados a los placeres. En lugar de ocuparse, como dice la Escritura, en buenas obras, en ser generosos, ser dadivosos, se han ocupado en deleitarse, en vivir en los deleites, en vivir de manera desordenada. Dice: habéis engordado vuestros corazones como en día de matanza. Habéis condenado, dice el 6, y dado muerte al justo, y él no os hace resistencia. Eso es lo que han hecho esta clase de ricos, hermanos. Han condenado al pobre, han hasta matado de muchas maneras, puede ser literal, figurado, pero hermanos, le han robado y han matado
a esta clase social. Pero para Dios nada ha pasado desapercibido, y el Señor de los ejércitos ha llegado a su oído el clamor de estas personas. Así que, hermanos, eso es lo que aprendemos de estos 6 versículos de Santiago 5, del 1 al 6. Yo no sé cuántos de ustedes estén pasando por momentos de injusticia, pero yo creo que tenemos Padre en el cielo y que tenemos una salida y tenemos recursos cuando clamamos a Dios. Porque si Él se ocupa, dice el Señor Jesús, que si Él da alimento a los pajarillos. Recuerda ese pasaje ahí en Mateo, que el Señor Jesús, Él provee el alimento a los pajarillos. Ellos no trabajan, ellos andan, su trabajo es andar volando, y ellos no tienen un almacén donde tener su comida ahí almacenada. Ellos cada día van a buscar la provisión de Dios, hermano. Y dice, ustedes valen más que los pajarillos, el Señor Jesús. ¿Cuánto más no nos va a dar nuestro Padre? Así que, hermano, si usted necesita pan en su mesa, si usted tiene alguna necesidad, podemos clamar a nuestro Padre, y Él, que tiene todos los recursos, te va a sorprender, hermano, proveyéndote lo que necesitas. A pesar de que estas personas están tratando de hacer todo este daño a la humanidad, pero nuestro Dios todavía sigue reinando, y Él es soberano y Él es todopoderoso para suplirnos. Así que si tú estás enfrentando alguna situación también laboral, puedes exponerlo a Dios. Si es cierto, verdadero, expónselo a Dios y Él va a obrar. Él regaña, hermano, los corazones. Él obra a favor de sus hijos, porque Él es el Señor de los ejércitos. Él tiene el poder para hacerlo. Así que yo te invito que cualquiera de estas dos cosas, si estás enfrentando alguna situación laboral, vamos a exponerlo delante de Dios, como estos hombres que clamaron por la injusticia que estaban viviendo. Puedes clamar a Dios, presentar tu causa y confiar en que Dios va a obrar. Si te falta alimento, no tienes recursos suficientes para tu familia, para tu casa, hermanos, vamos a orar a Dios y pedirle: Señor, tú eres el dueño de todo. Tú eres el que puede proveernos, Señor. Tú tienes los recursos, y mira, Él de manera sorprendente lo va a hacer, porque Él es un buen Padre. Tenemos Padre en el cielo y que nos escuche y nos responde. Así que pues vamos a orar. Yo te invito que nos pongamos de pie y elevemos una oración a Dios y le demos gracias, porque le pertenecemos a Él, hermano. Viene tiempos difíciles, complicados, pero pues tenemos a Dios con nosotros y hay esperanza. Hay esperanza en Dios. Amén. Así que pues vamos a orar. Vamos a ponernos de pie y hacer esta oración. Y yo te invito, estas dos cosas que mencioné, si estás enfrentando o tienes necesidad de un trabajo, te han despedido injustamente, no te están pagando lo que debe de ser, expónselo a Dios, clama a Dios y Él va a obrar en justicia. Amén. Padre, en esta noche estamos aquí, Señor, escuchando esta palabra que nos has hablado a través de Santiago. Gracias, Padre, porque te tenemos a ti, Señor. Hay gente que ahorita está con grandes preocupaciones en su vida, porque es verdad que el dinero no alcanza, es verdad que todo va a la alza, que los precios y el sueldo el jornal de un obrero, Señor, no alcanza. Pero tú sigues siendo el Señor, tú sigues siendo Dios. Yo te pido, Padre, que aquellas familias
aquellos hermanos que ahorita que están escuchando esta palabra o que la van a oír grabada, aquellas personas que ahorita están preocupados, que ahorita están, Señor, sin un pan en su mesa, que no cuentan con recursos económicos, Señor, y tienen cosas delante de ellos, grandes para ellos. Que hoy esta noche vayamos en oración a ti, Padre, y clamamos a ti como clamaron estos obreros, Señor. Muchos trabajadores han sido engañados, otros han sido defraudados, Señor. Pero hoy te pido, Padre, que proveas. Tú eres el dueño del oro y la plata, y aunque estas personas, estos ricos de los cuales estás hablando aquí, se han adueñado de las riquezas a nivel mundial, Señor, pero tú todavía tienes el control de todo. Tú sigues siendo el Dios y Señor de la tierra. Tú sigues siendo el dueño de todos los recursos, Señor. Y eso, Señor, trae paz al corazón, trae bendición a las familias. Yo te pido, Padre, en el nombre de Jesús, que manifiestes tu gracia a estas familias que están pasando en necesidades. A estas familias que ahorita están clamando por un trabajo, que ahorita están clamando por un sustento, que ahorita están clamando, Padre, por un pan en su mesa, Padre. Yo te pido que les bendigas, que les proveas de manera milagrosa. Derrama de tu gracia como lo hiciste con tu pueblo de Israel, que no tenían nada para establecerse como una nación, pero tú les dices tu gracia, esa gracia que los egipcios les dieron todo el oro que necesitaban. Así derrama de tu gracia sobre esas familias que ahorita no tienen, Señor, sustento. Derrama tu gracia para aquellas personas que están buscando un trabajo, Señor. Derrama de tu gracia sobre tu iglesia, familias que están necesitadas. Padre, hoy clamamos a ti por el sustento, por la provisión tuya, Padre. Gracias, Señor, gracias porque podemos ir a ti, Padre. Porque tú eres el todo para nosotros, porque tú eres el que nos sustenta. Obras justicia, Padre, aquellos que han pasado, Señor, alguna injusticia en su trabajo, Señor. Aquellas hermanos, hermanas que han pasado alguna injusticia, que les han defraudado, los han engañado, Señor, y se han aprovechado de ellos. Yo te pido que intervengas. Yo te pido que intervengas en esta noche, que metas tu mano y que vean tu gloria, Señor, cada persona que hoy está exponiendo, Señor, esta necesidad delante de ti, Padre. Expon delante de Dios tu causa, hermano. Expon delante de Dios esa situación que tú estás enfrentando y dile: Señor, aquí está este caso, me han defraudado. Señor, haz justicia, mete tu mano, Señor. No tenemos los recursos a lo mejor económicos, no conocemos personas que puedan ayudar, no conocemos gente a lo mejor influyente, Señor, pero te conocemos a ti, Padre, y tú puedes obrar, y tú puedes poner las personas, y tú puedes poner los medios, los recursos para que, Señor, suceda el milagro de justicia, Señor, en cada familia. Padre, hoy vamos a ti clamando, Señor, en oración. Bendice, bendice a tu iglesia, bendice a tu pueblo, Señor. Bendice a nuestros gobernantes.
padres. Bendice a los que están en eminencia, Padre. Guíalos, Padre, para que haya sustento, Señor, en nuestra ciudad, en nuestro estado, en nuestro país, Señor. Ayúdanos, socórrenos. Tu iglesia, Señor, clama hoy a ti, Padre. Clamamos a ti, Señor. El Señor de los ejércitos, al que puede mover ejércitos de manera poderosa, al que puede obrar con poder. A ti clamamos, a ti vamos esta noche, Padre. Te necesitamos, Señor. Cuán bueno eres, Señor. Cuán bueno eres, Padre. Gracias porque te tenemos, Señor. Gracias porque dependemos de ti, Señor. Porque aun cuando cuentes con recursos, cuando contemos con algo, Señor, nosotros dependemos de ti en todas las cosas. Bendice a mis hermanos, a cada familia, en sus negocios, en sus trabajos, los proyectos, Señor, que los lleven a ti, los planes, Padre, que los lleven a ti, Señor. Obra tú, Señor, obra, Señor, y bendice las familias de la tierra, Padre. Y da el sustento, Señor, da el sustento, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias porque eres un Padre bueno, un excelente Padre. Porque hoy abrazas al que está sin fuerzas, Señor. Tal vez ha estado luchando en sus fuerzas y se ha cansado, pero esta noche tú le estás hablando esta palabra de que tú estás con ella, que tú estás con él, Señor, y que tú estás obrando y nada te ha pasado desapercibido, Señor. Gracias, Padre, damos a ti toda honra, toda gloria y todo honor, Señor. Gracias esta noche por tu palabra y por la confianza, Señor, que tenemos en ti, porque eres un buen Padre, Señor. Gracias te damos esta noche. En el nombre precioso de Jesús te lo pedimos todo.